Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio Méndez y hoy les vengo a hablar de la película Sonríe 2. Aquí les voy a estar haciendo la crítica, acompáñenme. I keep seeing this face everywhere. You witnessed a death. Now it's latched onto you. Así es, Sonríe 2, secuela de la película de 2022 de Parker Finn. Y pues bueno, no está de más empezar diciendo una opinión breve de la primera. Es una película de terror a mi gusto imprescindible y a mi gusto una de las sorpresas más gratas y de las revelaciones más grandes que creo que hubo para varios de los espectadores cinematográficos por allá en el 2022, hace justo 2 años. Se está estrenando esta primera parte. Creo que era una película que, sobre todo por la publicidad que se le había manejado, pues había dado la impresión de que era una película comercial de terror más, una película que iba a buscar sostenerse meramente por jump scares y cosas por el estilo. Aparte que, bueno, la premisa pues recordaba a otras películas como Smiley o It Follows. Sin embargo, es una película que ya habiéndola visto, pues al menos a mí pues fue una sorpresa que pues, todavía hoy en día me sigue resultando muy grata. Era una película que, similar al mejor terror, demostraba que por más sobrenatural que fuera una película de este género, son historias que se tienen que sustentar a través del drama humano. Entonces, usualmente en una película de terror lo importante no solo es el monstruo o la amenaza o la atmósfera que suelen manejar los cineastas, sino también mucho el trasfondo humano. Si agarráramos las mejores películas del género como El Exorcista, El Resplandor, El Bebé de Rosemary, creo que también son películas que demuestran que el buen terror es el mejor cine. Creo que estas películas que acabo de mencionar, muchos estarán de acuerdo conmigo que entran dentro de las mejores listas de películas de todos los tiempos, y creo que son películas por los que muchos tenemos pues una estima significativa. Entonces pues yo creo que es importante ver buen terror. Y yo sí diría que de los años recientes, creo que las dos grandes sorpresas que nos ha entregado particularmente el terror comercial ha sido Smile y la película Háblame. De Háblame pues no voy a hablar mucho ahorita porque no es la crítica correspondiente, pero sí te quisiera decir que si no has visto Sonríe, la primer Sonríe y Háblame, Talk to Me, definitivamente te diría ve y velas de una vez. Para mí es de lo mejor del terror contemporáneo, obviamente exceptuando estas películas de A24 y ciertos autores como Ari Aster o Robert Eggers, Jennifer Kent. Pero hablando de terror comercial, justamente tanto Háblame como Sonríe son dos películas que tienen un concepto original muy interesante. Son películas que saben desarrollar bien este concepto y que sobre todo saben ser redondas en el final que nos están entregando. Tienes mi garantía que si no has visto cualquiera de estas dos y lo haces, el final es lo que menos te va a decepcionar. Y Sonríe particularmente, pues era una película que hablaba de una psiquiatra que trabajaba en un hospital, que frente de ella se suicida una de sus pacientes, y esto provoca que a ella se le pegue una maldición que portaba esta paciente, que ahora en adelante ella va a estar viendo gente sonriéndole en la calle, tanto gente que ella conoce como gente desconocida, como gente de su memoria. Y pues esto hasta que ella cumpla la condena que le ha pegado la paciente a la que ella trató de ayudar. Es una película fascinante insisto, por una cuestión de concepto, por una cuestión de atmósferas. Ahorita que hable de esta secuela, rescata muy bien esta cuestión. Es del mismo cineasta, Parker Finn. Pero creo que sobre todo, y esto lo voy a ahondar un poquito más a lo largo de la crítica, algo que es muy fascinante de estas dos películas de Sonríe es que son comentarios directos hacia lo que es el tema de la salud mental y sobre todo pues lo que es tener un trauma. Justamente no es coincidencia que el concepto de este ente, que lo que me encanta de este universo es que en realidad es todavía muy amplio lo que puede implicar lo que es este ente o criatura o amenaza, como uno le guste llamar. Pues justamente embona muy bien sus características con lo que es las consecuencias de un trauma.
Particularmente creo que esto lo dejaba en claro la primera porque la protagonista era una psiquiatra. Entonces ella trataba con gente que justamente traía traumas o que tenían desórdenes mentales, y entonces eso provocaba cierta angustia a lo largo de la película porque claramente una vez que la maldición se le pegaba a la protagonista, ya nadie más le creía pues, que ella estuviera pues verdaderamente siendo afectada por algo sobrenatural, porque pues obviamente lo ligaban con pues estos desórdenes mentales que presentaban los pacientes que ella atendía. Entonces, la primera es una película que angustia mucho verla. Le volví a dar un repaso recientemente por el estreno de esta segunda y sí, es creo que una película prácticamente perfecta dentro del molde que tendría que estar, por ser terror, por cómo provoca sustos, por la angustia que provoca, y aparte es muy redondo el mensaje y la metáfora que está planteando Sonríe. Creo que después del éxito de esta película y de lo buena que es, era inevitable e irresistible que Parker Finn realizara una secuela. No más rápidamente también para cerrar el tema de Sonríe un poco, bueno, aunque sí la voy a estar comparando con la segunda, la verdad, pero sí mencionar que el proyecto que dio pie a Parker Finn para poder realizar Sonríe fue el cortometraje de Laura no ha dormido, Laura Hasn't Sleep, y pues ese cortometraje fue suficientemente impactante como para que los ejecutivos de la Paramount lo buscaran y le propusieran realizar este concepto en largometraje. Si es un cortometraje que vale la pena ver, bueno, primero porque la historia es muy interesante, el cómo el cineasta logró vender un proyecto a una mayor, pero también porque Laura no ha dormido es en realidad una precuela de Sonríe. Entonces, si de casualidad piensas ver Sonríe antes de ver Sonríe 2, también valdría la pena ver antes Laura no ha dormido, porque Laura, la que sale en ese cortometraje, es la paciente que le va a pegar la maldición a la protagonista de la primera película. Entonces, ahora nos pasamos a Sonríe parte 2, 2 años después del éxito y del estreno de la primer Sonríe, y ahora Parker Finn ha decidido ambientar esta película en el mundo de una estrella pop. Aquí la protagonista es Sky Riley, interpretada por Naomi Scott, y pues esta es una chica que ya es muy ubicada en este mundo de la música pop, pero ella tiene un problema con su pasado, que es que ella tuvo un accidente de coche donde iba con su novio y el novio falleció. A esto se le suma que pues ella tenía encima ingesta de drogas. Cuando esto ocurrió, aparte de quitarle a su novio, también interrumpió una gira en la que ella estaba pues apenas a la mitad. Entonces ella, después de aproximadamente un año de rehabilitarse y tratar de componerse y de retomar su gira, pues justamente está en camino de retomar su carrera cuando recibe la llamada, o mejor dicho, el texto de un amigo que le dice que quiere verla, y pues él es quien le va a pegar ahora la maldición a ella. Ya a partir de esta sinopsis es evidente un poco cuáles son los puntos en común con la primera película, pero pues sobre todo es esto, ¿no? Es un personaje que padece un trauma, particularmente tiene cierta culpa a través del trauma que ella vivió, y pues padece estrés postraumático también. Entonces ya desde aquí la película, similar a la primera, pues deja en claro cuál es el perfil de la gente que este ente o maldición pues le gusta, al que le gusta corromper, al que le gusta entrar. Sin duda alguna, esta es una película también bastante angustiosa. Y lo que sí debo de decir, casi que empezando con mis opiniones, es que esta segunda parte es bastante similar a sus beats o a los, digamos, acontecimientos que tiene la primera entrega. Incluso sí, casi que pareciera un poquito un remake, pero tomando a otro personaje y otra profesión. Creo que Parker Finn era consciente de que él pierde el factor sorpresa con esta segunda película, y entonces sí se va un poco más a la espectacularidad y un poco al aumento de escala con este personaje. Si funciona o no, yo sí diría que sí, no logra ese nivel de impacto que tiene la primer Sonríe y sí carece de esa solidez que tiene la primer película. Sin embargo, es una película que compensa a través de la intensidad de sus escenas. Particularmente también sí
Creo que podría decir que esta cuestión de que sea una estrella pop, esta Sky Riley, la protagonista, no juega tanto, no es un elemento tan imprescindible en la narrativa, o sea, bien podría ser cualquier tipo de figura pública, un político, un influencer, etcétera, etcétera. Que sí viene a jugar un poco la importancia, por ejemplo, de los fans o la presión de hacer un tour, pero creo que sí no se termina de cimentar muy bien esta cuestión de que el personaje sea ahora una estrella pop. Sin embargo, pues sí le sirve al cineasta Parker Finn, quien vuelve a dirigir y a escribir esta secuela, para hacer una película que sea, pues insisto, como más energética, más ruidosa. Sí hay números musicales, bueno, vemos qué canciones interpreta esta artista y sí va a venir escenas, por ejemplo, del tour o donde ella esté haciendo su trabajo como, digamos, celebridad, sí van a venir un poco a colación. Pero creo que sí es algo que se pudo haber aprovechado todavía más. Y pues también vale la pena mencionar que el hecho de que la protagonista de la primera película sea una psiquiatra, pues vuelve más contundente la metáfora y el tema del que está hablando La Primer Sonríe. En esta secuela sí es un poco, es meramente una ampliación del comentario, no se está diciendo algo nuevo per se. Pero creo que de todos modos esta secuela es bienvenida para los que nos gustó La Primer Sonríe, porque claramente siendo una maldición que pues, tiene toda una cadena de víctimas y que tiene por ahí, bueno, existe esta posibilidad de que haya varias líneas y varias cadenas alrededor del mundo donde esté ocurriendo esta maldición. Entonces, claro que es irresistible querer explorar este concepto y en ese sentido, pues esta película se agradece y creo que sobre todo cumple. Por más que yo pueda decir y compararla con la primera y decir cosas que a lo mejor no me gustaron tanto, creo que es una película que sí cumple lo que tendría que ser una película de terror, que es pues una experiencia casi que cardíaca. De hecho, eso sí lo cumple muy bien esta secuela. Si eres una persona que, pues no sé, la verdad si tiene miedo de este tipo de cuestiones o es una persona ansiosa o pues sí que siente que no aguante los sustos, esta película tiene unas cosas que sí son pues bastante impactantes. Entonces pues yo sí recomendaría un poco de cautela si te consideras un espectador un poco sensible. Sí, particularmente hay este tipo de jumpscares que son cosas sobrenaturales o que son cosas que de repente aparecen de la nada y claro que eso es bienvenido, pero creo que yo con las escenas con las que me quedo son aquellas donde el concepto se usa de manera más ingeniosa. Algo que es muy letal de este ente, de las películas de Sonríe, es que es como, sí, como un virus, aunque bueno, más bien es una maldición, pero pues sí, es un ente que entra en ti y se apodera de tus recuerdos, de tus traumas y de tu percepción de la realidad. Entonces muchas veces los personajes actúan creyendo que están viviendo algo, pero en realidad ellos no tienen control de lo que están haciendo en ese momento. Y hay dos secuencias aquí que son en el ojo público, donde varias personas son testigas de el derrumbamiento mental que está teniendo Riley, que sí son dos secuencias, las dos más difíciles de ver de la película. Uno es en un evento de gala y otro es en un hospital. Las dos secuencias son las que yo digo, es aquí cuando la película está alcanzando su pique y nuevamente para las personas que no se sientan listas para afrontar una experiencia estresante, estas son las secuencias que más los van a poner al límite. Creo que al final la película, insisto, si no necesariamente creo que supere a la primera película, lo cual también habría que decir era casi que imposible. La primera película es muy redonda y es muy sólida y no requería de una secuela. Sí es una película que sí sabe cómo ampliar este concepto y que sí sabe jugar con él. Creo que eso es lo más que más le aplaudo a Parker Finn de haber hecho esta secuela. Se nota que aquí solamente tuvo la posibilidad de jugar más con este concepto y lo aprovechó. La criatura, ente, amenaza de Sonríe, creo que podría ser de los monstruos más fascinantes que nos ha entregado el cine, porque es un monstruo perfecto, es un monstruo casi que invencible y es una amenaza que de verdad uno cuando lo ve creo que cualquiera podría estar de acuerdo que nadie lo quisiera aportar. Entonces creo que es todavía más peligroso este ser de Sonríe que La Cosa que sale en la película de John Carpenter, del remake,
Que eso, de las novelas de Stephen King, que fueron adaptadas en dos versiones cinematográficas, entra dentro del terreno del terror cósmico, porque incluso a este punto todavía no se puede definir si esta entidad de dónde proviene, quién la creó. Claro que se antoja va a haber una secuela y se antoja de hecho ver otra, porque creo que todavía Parker Finn tiene esa posibilidad de poder jugar más con este concepto. Lo que sí creo es que si se hiciera una tercera parte, pues sí habría que modificarla sustancialmente porque, insisto, esta segunda sí repite bastante los beats y pasos de la primera. Entonces igual y la tercera habría que, pues sí, buscar un cambio sustancial de la dinámica o incluso, bueno, a mí personalmente sí me gustaría ver una historia de origen. Entonces eso también podría ser interesante de ver. Sin embargo, al final yo con lo que me quedo con estas películas, aparte de que, insisto, la primera Smile es de las mejores películas de terror en años recientes y esta secuela es una película bastante íntegra, bastante lograda. También decirlo, creo que lo dije un poco al inicio, pero bueno, quiero rescatarlo para casi el final. La manufactura es excelente, o sea, el uso de los colores, los sonidos, pero particularmente esos movimientos de cámara donde de pronto el horizonte queda chueco y el mundo está de cabeza y en realidad ese es el tipo de universo donde vive pues estos personajes, estas víctimas de la sonrisa. Creo que también es algo que vale la pena aplaudir, aparte por supuesto de la actuación de Naomi Scott. Similar a Sosie Bacon en La Primer Sonríe, es una actuación muy fuerte, muy entregada, es una actriz que de verdad se está descarnando frente a la cámara. Gran parte de la angustia de las dos sonríe, por supuesto que tiene que ver con el excelente guión de Parker Finn, pero también tiene que ver mucho con las dos actrices con las que ha colaborado para estas dos entregas y yo creo que las dos, y particularmente hablando ahora de Naomi Scott, pues hacen un trabajo, la verdad, que vale mucho la pena ver. Creo que al final con lo que yo me quedo de las dos sonríe también y creo que es una reflexión, pues no sé, creo que emotiva, teniendo aquí una fuga de sentimentalismo, es que son películas que invitan bastante a hablar de la salud mental. Claramente, como ya lo dije, son películas que metaforizan lo que es vivir un trauma, pero también son películas que directamente están en un terreno pues que sí es un tanto sórdido y que no es muy cómodo de hablar. De hecho, ese es un tema importante en Las dos sonríe, que una vez que las víctimas son afectadas por esta maldición, básicamente quedan alienadas de sus círculos sociales y lo que vamos a ver a lo largo de estas películas es cómo estas personas van quedando en la soledad, van quedando en la alienación y en la sombra de la sociedad. Entonces, pues sí, son películas que pues sí vienen a traer a colación este tema y un poco una metáfora también un poco más cruda y desagradable, que es el cómo nosotros nos refugiamos en la sonrisa, el cómo muchas veces nosotros tenemos que aparentar una sonrisa pese a estar en una situación donde pues podamos estar afligidos o donde a lo mejor en nuestro día a día no nos sintamos del todo bien, pero cuando se nos pregunte cómo estamos, pues siempre tenemos que contestar bien. De hecho, eso es importante en la primera película. Yo viendo Las dos sonríe pensaba, tal vez las dos protagonistas hubieran tenido mejor suerte frente a esta maldición si luego hubieran aceptado que tenían un problema y si luego hubieran buscado todos los medios para comunicar lo que les estaba sucediendo y que ellas estaban viendo cosas que no tenían que estar viendo. Entonces, pues creo que esa es una reflexión que a mí pues me ha parecido interesante pensar en este tema y creo que eso no cualquier película de terror lo conlleva. Otra que también lo conllevaría es la de Háblame, Talk to Me. Esa también es una película que habla del trauma y sobre el cómo lidiamos con él en la sociedad contemporánea, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esta secuela de Sonríe es una película bastante entretenida y bastante impactante, muy angustiosa y pues es un muy buen rato en el cine y no atenta contra la primera película, que es excelente. Entonces yo creo que se agradece mucho que existan este tipo de películas que saben jugar con el concepto sin necesidad de buscar superar la película anterior, ¿no? Yo creo que por todo esto que acabo de decir, a la película le pondré una calificación de 3 estrellas y media de 5.
Pues esa es toda mi crítica. Espero la hayas disfrutado. Si tienes algún comentario, pues me gustaría leerte en la caja de comentarios. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Buena vida.